antes de iniciar, pregúntame que se dieron en Éxodo 13 como finalizó 13. ¿Vale? Y en el sermón veneramos los momentos. Y el México es otra con 13. Saliendo de Egipto, pero algo los trajeron. ¿Qué lo hacia el desierto? Una nube. Así que entonces tenemos un pueblo que está guiado por una columna de nube que lo está llevando hacia el desierto. También tenemos un pueblo que vio cómo el Señor se encargó de ejecutar 10 plagas. Para ellos era algo que les constaba porque ellos no lo vieron. No se lo están contando, ellos mismos lo vieron. La columna de nube, ellos la están viendo. Tengamos entonces presente la experiencia de esos hombres y tengamos presente lo que están en ese momento viviendo. Saliendo hacia el desierto de una columna de nube, nos está guiando. Eso es algo que nosotros hoy en día podemos ver con nuestros propios ojos. Nosotros vemos hoy en día que una columna de nube aquí, no lo podemos ver. Ellos sí lo veían. Tengamos en cuenta los elementos porque los vamos a utilizar más adelante. Por el momento quisiera que buscáramos Éxodo 14 y nos fijemos en los versículos 1 y 2. Versículos 1 y 2. Éxodo 14, 1 y 2. Me bajo con ayudas, por favor. Éxodo 14, versículos 1 y 2. Habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Dios, pues penetró y el mar hacia abajo delante de él acamparé junto al mar. Gracias, hermano. Fijémonos en esto. El texto bíblico nos menciona 3 lugares. ¿Quieres decir? Fíjate, Nico y Marcelo. Y entonces, Generalmente acá no se hace nada. Simplemente se abre la retiro. Sí. Que sacamos haciendo cuando está corriendo. Sí. Sí. Cuando está corriendo. Hacen cosas. Y cuando se pone a una referencia del nombre y en la que se encuentra en un mancho de referencia. Es lo que se vio diciendo en el juicio. Así es que solo tiene nombre. Y el que no usa era una temporada en la parte el tema es que ellos se recordarían, pero el Señor con días en libertad y luego nos día que nos demos a la vuelta a un lugar en donde estamos encerrados por todas partes. Al frente tenemos el mar. Alrededor de pueda ver tenemos el desierto. Y un poco más allá, lo que tenemos son algunas de las naciones de los derecho. y detrás la nación de Egipto. Está completamente Le sacamos, dice, abre el proyector de vista. pero porque el Señor los manda a que den cuenta y que se queden ahí. No tienen ustedes los nombres que les Se mencionan en Éxodo y esos nombres, lo que es referencia a esa. En fin, y en fin, que el Señor va a estar sobre la y que no se referencia al lugar de libertad que hay habría que pagar para la libertad de ese pueblo. Además, Nicole hace referencia entonces a las fortificaciones de los egipcios. Aquí lo que quiere apuntar el texto es que la nación de Israel
Tiene que aprender a que su única fortaleza es el Señor. Nada ni nadie más, solamente el Señor. Y Baal Zefón hace referencia al Dios del juicio. Es como si el Señor les estuviera diciendo: esperen, que les voy a pasar algo, falta el juicio final para Faraón. Aquí donde ellos van a tener la completa libertad. Fíjate, en donde ellos van a aprender que lo fuerte es el nombre del Señor, mi todo. Baal Zefón, donde el Señor es el único juez en toda la tierra. Este Baal Zefón es un Dios que, según una creencia antigua, ellos consideraban de que ese Dios cananeo protegía a los marineros, porque estaban en el mar, y hacían referencia que era el Dios del juicio. El Señor en los minutos, nos vamos leyendo el texto, les va a mostrar entonces quién es el verdadero Dios del juicio. Les va a mostrar quién es la verdadera torre fortificada y cómo el Señor abre el mar para darles a ellos completa libertad. Veamos esto. Como les decía, sale la nación de Israel hacia la libertad, pero el mismo Señor les dice que él la vuelta y se queden en un lugar peligroso, en un lugar donde no tienen escapatoria, donde llegaran los egipcios y se dieran cuenta de eso. Van a pensar que Moisés se equivocó o que el Dios de los israelitas los abandonó y los llevó a una confusión a dejarlos en manos de Egipto. Si esto llegase a oídos del faraón, el faraón lo que va a pensar es eso: la nación de Israel enfrente tiene el mar, a los lados desierto y luego fortificaciones egipcias. Su Dios los ha abandonado. Significa entonces que ahora están en manos de Egipto y entonces es por eso. Esto sirve de carnada para lo que sigue después. Aquí quiero remarcar algo, y es que es el mismo Señor quien lleva al pueblo a esas personas, pensando entonces los demás que el pueblo está perdido, pero es el Señor quien los lleva ahí, como un lugar como si estuvieran completamente perdidos para otros de los demás. Les pido que por favor ubiquemos Salmo 23 y leeremos los versículos 3 y 4. Salmo 23 y los versículos 3 y 4. Veamos el Salmo de la siguiente manera. En los primeros versículos nos habla de que el Señor es nuestro pastor, que Él nos llevará a lugares de paz. Pero en el versículo 3 y 4, el mismo pastor que está guiando a sus ovejas los lleva a un lugar. Salmo 23, versículos 3 y 4, leo para ustedes. Dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, aunque ande en valle de sombra de muerte. ¿Por qué estar en valle de sombra de muerte? Porque el mismo pastor que les está llevando a hacer de justicia por amor de su nombre también les está llevando allá. Así mismo, como la nación de Israel, el Señor está diciendo: espera un momento, den la vuelta y quédense aquí, en este lugar. Aunque el pueblo de Israel, aunque la iglesia esté en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No es que la nación de Israel de un momento a otro apareció allá. No, lo que dice el texto es que el Señor los llevó allá. Él dice: ya no sigan para acá, sino que den la vuelta y quédense acá. En el texto en el Salmo 23, versículos 3 y 4, leemos entonces de que de un momento a otro se encuentra en el valle después de muerte. Lo que leemos es que el Señor pastorea su iglesia en los lugares de sombra de muerte, aunque ande en valle de sombra de muerte. Es el Señor también muchas veces permitiendo que la iglesia pase por esos lugares, como en este momento de la historia que están leyendo, le permite a la nación de Israel que pase por un momento de sombra de muerte. Y lo vamos a leer más adelante. Les pido que por favor, para que podamos identificar esto, veamos el versículo 3 y 4 de Éxodo 14. Y aquí vamos a mirar la psicología del impío y la carnada divina. La psicología del impío y la carnada divina. ¿Por qué la psicología del impío? La psicología del impío. ¿A qué punto es el Señor? Para se había ido a las posiciones hacia la libertad. Y por Faraón, alguien de los espías le contó a Faraón que la nación de Israel
dio la vuelta y quedó enfrente del mar, en el desierto y con las precipitaciones. ¿Qué lógica tendría Faraón si le llegara a contar eso? Veamos el 3 y el 4 de Éxodo 14. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, al oeste del mar, el desierto y las fortificaciones egipcias. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo sigan, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Noten ustedes que aquí tenemos algo como que pensaría el faraón de que tenemos una trampa en donde están puesta la nación de Israel como en una trampa. La lógica natural para el faraón es, si usted los abandonó, esa nación está confundida, lo que tenemos que hacer es ir a recuperar estos esclavos. Vamos a recuperar, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que dice el texto? Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, que el desierto los ha encerrado. El Señor, de manera voluntaria, le dice de la vuelta para que Faraón piense que ustedes están entrenados. Porque lo que viene después es el juicio final para que es que hablamos de Faraón y de aquí. ¿Recuerdan ustedes en las 10 plagas que se llamó la agricultura? Se atacó el ganado, pero hay algo de Faraón que todavía no se ha atacado. Permítanme les hago a ustedes una pregunta. Las grandes potencias del día de hoy, ¿de qué se precian? Hay algo que ellos se precian. Ellos no se precian hoy en día de las grandes potencias de hoy, es que nosotros tenemos muy buena agricultura. ¿De qué se precian las grandes potencias hoy en día? De las armas, de la parte militar. Y estamos viendo que lo mismo sucede con Faraón. Ya que se precia de Faraón es de sus militares. Eso es lo que faltaba juzgar. Ese es el juicio que sigue. Sigamos peleando. El hecho de que Faraón, metemos en el versículo un momento, el hecho de que Faraón haya pensado en hacerle daño a la nación de Israel y volvernos a esclavizar, está dejando de lado algo muy importante y es lo que significa la nación de Israel, el pueblo de Dios para Dios, lo que significa la iglesia para el Señor. Les pido que por favor publiquen Zacarías 2:8. Zacarías 2:8. Voy a leer con ustedes Zacarías 2:8. Y dice lo siguiente. Vamos a leer por parte A, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo, hablando de manera metafórica. En este orden de ideas, Zacarías 2:8. Porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. En este orden de ideas, el texto bíblico está mencionando qué es para el Señor su pueblo, como la niña de sus ojos. Eso es cierto. Ay, hermano, Zacarías 2:8. ¿Debe? Al final, la parte B. Zacarías 2:8, la parte B. Disculpe, sí. Zacarías 2:8, la parte B. Porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Haciendo referencia entonces de que es así como el Señor ve a su pueblo. Es la niña de su ojo que quería hacer entonces Faraón. Es como si quisiera hacerle este daño a Dios. Si la mujer veamos el versículo número 4. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga. Noten ustedes que el Señor dice que él endurecerá el corazón de Faraón. Aquí vamos a tener que hacer una aclaración, y es más, no porque el texto bíblico no sea claro, no es por eso. Más bien es porque nosotros, al leer de manera rápida el texto, sin todo el resto de enseñanza que nos da la escritura, pudiéramos llegar a pensar que es que el Señor endurece el corazón de Faraón como ejerciendo él algo sobre Faraón para que él se amara.
Aquí lo que hay que tener presente es que el faraón ya es malo. Lo que hay que tener presente aquí es que el Señor en su gracia común la retira para que Él sea todo lo malo que Él pueda. Es como si a un caballo yo le quito o le dejo de colocar los frenos. Simplemente le suelto los frenos y lo dejo que se desenfoque. No es que el Señor haya hecho de faraón un faraón malo. El faraón es malo. El Señor lo que hace es que retira su gracia común y Faraón es entregado a toda su maldad. ¿Y qué hace Faraón? Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército y en todo su ejército. Ese es el juicio que hace falta. Si hay una nación que se precia por sus armas y su abundancia y se le destruye, ya no le queda nada. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Les pido que por favor me apoyen buscando en Romanos, capítulo 9, versículo 17. Romanos 9, 17. Recuerden ustedes en Éxodo 10, había unos, o las personas que están cerca de Faraón, que en Éxodo 10 le estaba mencionando, ya dejé ir ese pueblo, miren que la nación está destruida, ya dejé a él, porque ellos fueron testigos de las 10 plagas. Y les dice, ya deje el pueblo, ya déjenlo que se vaya. Y le dice en Éxodo 10, si hay algo que tiene presente el impío, es que tiene una memoria muy corta. Y es que en Éxodo 10 estaban suplicando que la nación se fuera y le dijeron a Faraón, ya deje que esa gente se vaya, que se vayan. Pero en Éxodo 14 cambiaron las cosas. En Éxodo 14, ahora estos mismos que estaban diciéndole a Faraón que deje los ir, ahora también endurece su corazón y le están diciendo más adelante, vamos y los atacamos y recuperemos nuestros esclavos. Pero antes de llegar allá, les pido que por favor pequeños, Romanos 9:17, Romanos 9:17, Mano Kevin, tienes Romanos 9:17. Adelante. Gracias. Vean ustedes que el Señor, recapitulando, pone a la nación vulnerable para que sea atacada, pero lo hace con un objetivo, con un propósito, el propósito que nos dice Romanos 9. Romanos 9:17 nos dice que, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado para cumplir ti poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Por toda la tierra, antiguamente era conocido Faraón y era conocido Egipto porque era una de las grandes potencias, eran conocidos. Pero imaginen ustedes donde esa grande potencia sea destruida, así mismo no será conocido en todo el mundo qué es lo que sucede. Y lo que va a suceder es que el Señor hace eso para la gloria de su nombre y a través de su gloria lo que hace es salvar a otros con esto que escuchan. 40 años después, hubo una mujer que menciona que escuchó esta situación, que el mar se abrió en dos, que el Señor acabó con Egipto y que ella y toda su nación temen al Señor. Les pido que por favor ubiquen Josué 2 del 10 al 11. Josué 2 del 10 al 11. Y aquí qué es lo que vamos a ver. Como Romanos 9:17 está diciendo que levanta a Faraón para que en este lugar que les menciona en Éxodo 14 suceda el juicio final para Faraón, para que el Señor sea glorificado y para que en toda la tierra sea escuchado su nombre. Dice Josué 2, 10 y 11. ¿Quién habla aquí? ¿Recuerda quién habla ahí? En Josué 2, 10, 11. Habla de la dice lo siguiente, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar, es decir, lo que vamos a ver en Éxodo 14, delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Esto sucedió cuando, estamos hablando 40 años después.
Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto. Y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sihón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de nosotros. Y vean la declaración que hace Rahab, el Señor. Porque Jehová vuestro Dios es Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra. Esto mismo que hace Rahab era lo que el Señor quería que la nación de Israel cercara. Adelante en el mar, a los lados, todo desierto y las fortificaciones egipcias, y detrás, Faraón. ¿Cuál era el único sitio que tenían ellos para mirar? Hacia arriba, hacia el cielo. Y eso era lo único que ellos tenían que hacer en ese momento, dirigirse en medio de semejante situación. La única forma es mirar al Señor. No hay otra manera. Así mismo nos ocurre a nosotros. Muchas veces, cuando estamos en alguna situación compleja, difícil, en vez de acudir a ver quién aconseja eliminar o a ver quién aconseja sacrificar, miremos hacia arriba, busquemos al Señor y Él es el que nos dice qué hacer. Sigamos adelante. Veremos en este punto, mis hermanos, y quiero tocar con ustedes el falso arrepentimiento y la reacción del mundo. El falso arrepentimiento y la reacción del mundo. Y para eso quiero que me acompañen, por favor, a Éxodo 14 y leeremos versículos del 5 al 9. Leeremos versículos del 5 al 9. El falso arrepentimiento. Leo entonces para ustedes. Y fue dado aviso al rey que el pueblo huía y el corazón de Faraón, vean ustedes, y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Primero en Éxodo 10 había dicho que los dejaron ir, y ahora van a ir. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron: ¿Cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo y tomó, vean ustedes el número, y tomó 600 carros escogidos. Es decir, que no escogió, sino lo mejor para ese momento de la guerra. Y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguieron pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército no alcanzaban, acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahiroth, delante de Baal-Zephón. Es importante los lugares en este momento, porque vean dónde los encontró, junto al mar, al lado de Pi-Hahiroth. Habíamos visto que Pi-Hahiroth significaba ese lugar de libertad, y dice que se encuentra delante de Baal-Zephón. Baal-Zephón es uno de los dioses, como les había comentado, de los marineros de esa época, porque en diferentes barcos creían que ese dios protegía, y significaba que era un dios de juicio, un dios del norte. Y aquí, pues más adelante, todos han preparado para que el Señor muestre quién es el verdadero Dios de juicio, para que el Señor le muestre a la nación de Israel que es ahí, en Jairo, en lugar de su libertad, y donde van a ver ellos que el Señor es su única fortaleza. Quisiera primero mirar la motivación del intrigo. En el texto vemos que se les olvida algo, se les olvida las 3 plagas, se les olvida que el Dios que nos sacó de Egipto no nos iba a dejar tirados en el desierto para luego dejar que Egipto fuera descansada. Esa no es una buena origen. Eso no es lo que iba a suceder. Pero, ¿por qué cambiaron ellos tan rápido de opinión? Hay algo particular que tienen los impíos. Y es que el impío, cuando es castigado, en el momento tienen un arrepentimiento falso, pero en la medida en la que vean que las cosas ya empiezan a salir mejor, porque tengan ustedes presentes los tiempos. Las 10 plagas, ¿en dónde se dieron?
en Egipto. Y ahora la nación ya no está en Egipto, está fuera de Egipto. Entonces, eso sucede mucho y sucede todo el tiempo con el impío cuando es castigado. Cuando es castigado por un breve tiempo, se muestra arrepentido, se muestra muy asequible, pero cuando las cosas empiezan a marchar mejor y ve que ya no es en su ciudad, en su lugar donde él está de otra oportunidad, se endurece su corazón. Y ahora ya no quiere ser más del Señor, y ya hace completamente seguir los mismos intereses que tenía antes. Esclavizar al más para ellos. Les pido que publiquen por favor Éxodo 10, versículo 7, para que podamos ver este contraste. Éxodo 10, versículo 7. Vean para ustedes. Entonces los siervos de Faraón le dijeron: ¿hasta cuándo será este hombre un plazo para nosotros? Deja ir a esos hombres para que sirvan que los Dios. ¿Acaso no sabéis todavía que Egipto ya está destruido? Ven ustedes el contraste de Éxodo 10, primero que se vayan. Éxodo 14, ahora quiero iglesia. Eso pasa siempre cuando venimos a la iglesia en medio de alguna situación compleja, difícil, pero en la medida en la que todos se organizan, la persona que la voluntad de esa iglesia, porque simplemente cambió de opinión. Sí, al día, ya después quiere seguir. La idea era que Les pido que tomen pequeño. Aún que el versículo 7 y 9 inician los que se salieron estas con 300 gramos de la universidad que varios y es emoción. Se no tengo alguien nos creo. Creo que ustedes hacen. Y amén. Y todos fueron de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová las manos de Faraón, rey de Egipto. Y él sigue a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido por mano poderosa. Siguen los puestos de egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todos sus ejércitos los alcanzaron, atrapados junto al mar, al mar de Siloé, del ver de mar. ahí se matan. Más de 100 diseñadores. Y eso también la teoría más que ser necesario. Con tal de eso, pues vamos, envía lo que hay que poner. Eso es extrapolando a nuestros días. Cuando salimos y en este Egipto, el la carne y todas sus tentaciones van a encontrar completamente beneficiables. A todos Parece que es mi libro organiza conmigo un plan que usted puede utiliza el diario para que sus esclavos sean nuevamente recuperados. Lo que haya que hacer. Les pido que por favor que primera de Pedro 4:4. Aquí es importante lo siguiente, hermanos. Vean ustedes que Faraón, haciendo lo que sea necesario para recuperar sus esclavos, envía un rigor para recuperarlos. Pero es aquí donde viene la respuesta del verdadero creyente cuando se niega a su jefe a firmar, por ejemplo, documentos fraudulentos. Cuando se niega a mentir en favor de su empresa. Cuando se niega a asistir el día domingo al cumpleaños número 110 de la abuelita. No va. Y cuando se niega, es visto así. Primero de Pedro 4:4. A estos
les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. ¿Y qué hacen? Filosofar. ¿Han visto ustedes que Faraón cuando envía todos sus carros, todo su ejército, lo envía a través de su familia para decirle, no, que vas a hacer usted? Vaya para su iglesia con sus enemigos. O bien, el jefe les dice a ustedes, bueno, ustedes no se alinean con las políticas de y empiezan a arruinarles. Pero Y de hecho, creo que ya por la volver a nuestra vida. Si observemos con el versículo 10. Y aquí quisiera ver, porque viejos juntos, la anatomía del miedo y la respuesta de la fe. La anatomía del miedo y la respuesta de la fe. Les había dicho al principio de la escuela que viéramos presente varias cosas. Las personas que estaban aquí siendo atacadas, ¿qué experiencia han tenido? Ellos no vieron las 10 plagas y atacaban a los egipcios, pero ellos no. Ellos están viendo una columna de nube que los está guiando. Tengan presente esos elementos. Presente esto, a pesar de haber sido testigo de las 10 plagas que a ellos nos afectaron, y a pesar de estar viendo la columna de nube, sigamos leyendo lo que dice el versículo 10. Y cuando Faraón se va acercando, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para sentarnos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te lo que hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más, para siempre los veréis. Jehová peleará por nosotros y vosotros estaréis tranquilos. Noten ustedes hacia dónde vieron, hacia dónde vino el pueblo, hacia donde estaban los egipcios. Y cuando ustedes ven hacia allá, ¿qué hay en su corazón? ¿Qué dice el texto? Que se genera el hecho de ver hacia allá, y que de este lado, al frente del mar, a sus lados solamente el desierto, publicación de Egipto, y detrás viene Faraón. ¿Qué viene? Temor, dice el texto. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Pero este clamor a Jehová, estando leyendo, es clamar a Jehová con fe. No, claro, a Jehová con fe. Y dijeron como usted, no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado por Egipto? Vean ustedes que lo que hacen es ir con verdad. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, cuando el Señor sanó a los 10 leprosos? Y porque vean el milagro que sea, nadie se salva por un milagro. Nadie se salva por ese tipo de situaciones. Recuerden ustedes la persona que el Señor estaba contando en las diferencias, que la persona que estaba en el riesgo, que estaba en el infierno, que quería hacer eso. Salir de allá para qué? Para ir a contarle a sus hermanos que no hay que cambiar. Y el Señor le dice: no, Abraham te dice que tiene a Moisés, a la ley y a los profetas. Tiene todo lo que está escrito en las escrituras. Porque por el oír de las escrituras es que se conoce la fe. Así las cosas, tenemos unas personas aquí que viendo el columna de nube, a pesar de eso, dudan que el Señor nos puede salvar. Están pensando que el Señor despliega semejante poder allá en Egipto para ellos a matar allá en Egipto. Algo bastante ilógico, bastante irracional. Sin embargo, este tipo de cosas no solamente le sucede a ellos, a nosotros también nos sucede.
cuando vemos, por ejemplo, de que la situación va bastante mal, el Señor nos concede su ayuda, nos bendice, entramos en un tiempo, estamos contentos, estamos felices, volvemos en la iglesia y volvemos a estar en la misma situación. Olvidamos entonces que el Señor en el pasado ya nos había ayudado porque el Señor me va a ayudar y se vaya de muerte que estemos, solamente tenemos que hacer una sola cosa, lo que dice el Salmo 23. Prestar atención a que pongamos nuestra fe en que ahí está Él, porque su vara y su callado nos sostienen entonces. Por último, mis hermanos, la respuesta de Moisés ante esta duda, ante esta situación con la nación de Israel, dice lo siguiente. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, no temáis, estad firmes, no temáis, estad firmes. Y luego dice, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más, para siempre los veréis. ¿Cómo iba a saber Moisés eso? Si aún no le habían revelado a Moisés que lo que tenían que hacer es ir y abrir el mar rojo, que el mar rojo se iba a cerrar para tragarse a todos los egipcios. Ellos también habían recibido esta instrucción. Si no habían recibido, ¿cómo es que Moisés dice? Y menos también que va muy amarillo. Porque él dice, que van a ser Cristo, y siempre lo veréis. Que bueno, y nosotros, en persiste la comunicación de un reformado. Buenas palabras. Dice, siempre es un que dice, lo que está pidiendo Moisés, que me quiere decir, estas cosas, a pesar de que dice Hebreos 11:27, de Moisés dice lo siguiente, se sostuvo como viendo al invisible. Se sostuvo como viendo al invisible. Aquí, cuando el texto no menciona, no temáis, estar firmes y ved la salvación que llevará a nosotros, lo que está pidiendo aquí es fe, la sola fe. No había ocurrido todavía en ese momento nada. En ese momento que estaba ocurriendo, los egipcios detrás y completamente encerrados. No había otra cosa sino peligro inminente. Y ante el peligro inminente, dice el texto, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Este ved la salvación es como que es Ezequiel que no haga nada. Aquí lo que hace referencia es a apelar a una fe activa en donde nosotros, como lo menciona el apóstol Pablo en 2 de Corintios, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así, mis hermanos, lo que sigue ahora es cómo el Señor destruye la nación, pero eso no lo veremos hoy, en una siguiente entrega, hermanos. Entonces, lleguemos hasta este momento. Vamos a orar. Acompáñenos en la oración. Padre eterno, te agradecemos, Señor, que nos permitas este momento de reflexión y de estudio de tu palabra. Gracias por vernos con amor y misericordia y concedernos el privilegio de atender tu palabra, de ser iluminados por tu santa presencia, para que hoy podamos perder este día y podamos escuchar tu guía y tu dirección para tu pueblo santo. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.